Prepárate para sumergirte en uno de los pasajes más enigmáticos y escalofriantes de la Biblia, la llegada de los 4 jinetes del Apocalipsis. Una narrativa cargada de misterio, simbolismo y poder, donde cada jinete porta una fuerza devastadora que cambia el curso de la humanidad. En esta historia no serás solo un espectador, serás testigo del fin y, quién sabe, de un nuevo comienzo. En el silencio absoluto del cielo, cuando el tiempo pareció titubear en su flujo eterno, una voz atronadora resonó como trueno sobre las aguas del caos. Era el Cordero, el único digno de romper los sellos del libro cerrado con 7 secretos, guardado desde los albores del mundo. Al romper el primer sello, el firmamento tembló y un sonido de caballos resonó a través de las dimensiones, como si la propia creación contuviera la respiración. Entonces surgió el primer jinete, montado sobre un corcel blanco, resplandeciente como el sol al mediodía. Empuñaba un arco, pero ninguna flecha era visible. Sobre su cabeza una corona brillaba con arrogancia. La multitud celestial susurró su nombre: Conquista. Marchaba con pasos fríos, no en nombre de la justicia, sino del dominio. Donde pasaba, los reinos se arrodillaban, no por amor, sino por miedo. El mundo se doblaba ante él como el trigo ante el viento. Sus victorias no traían paz, solo la ilusión de ella. Los reyes se convertían en marionetas, los imperios nacían y caían a su mandato. No mataba con espada, sino con ideología, con el dulce veneno de la promesa de gloria. Las multitudes aclamaban su nombre, ignorando el vacío que dejaba a su paso. Era el heraldo de la falsa esperanza, el presagio de algo mucho más oscuro. Y mientras avanzaba, el cielo mantenía su mirada fija, sabiendo que este era solo el primer acto de la tragedia por venir. Porque cuando la conquista se instala, el conflicto no tarda, y el libro aún guardaba otros 3 sellos, cada uno más terrible que el anterior. Con el chasquido del segundo sello, el firmamento tembló una vez más, como si el cielo mismo hubiese tragado saliva. Y entonces, del horizonte rojo, irrumpió el segundo jinete, cabalgando un corcel llameante, rojo como la sangre derramada sobre la tierra desde Caín. Sus ojos ardían como brasas vivas y en su mano empuñaba una espada colosal, reluciente como un relámpago, forjada con el acero del odio y la discordia. Su nombre era Guerra. No hablaba, no lo necesitaba. Donde cabalgaba, la paz se disolvía como niebla bajo el sol. Hermanos se volvían contra hermanos, las naciones ardían en conflictos sin sentido. Las fronteras se trazaban de nuevo, no con tinta, sino con carne y pólvora. El amor se transformaba en sospecha y la diplomacia en provocación. Ninguna palabra bastaba cuando su presencia ya era suficiente para encender la violencia en los corazones humanos. Danzaba entre campos de batalla, susurrando promesas de gloria a soldados que caerían en el olvido. Las oraciones cesaban, reemplazadas por los gritos desesperados de quienes aún se aferraban a la vida. El cielo, oscurecido por el humo de los cañones, parecía llorar cenizas. Ciudades enteras se desintegraban en ruinas, monumentos a la estupidez humana. La tierra se teñía de rojo, como si quisiera gritar al universo por clemencia. Pero Guerra no conocía la piedad. Avanzaba, implacable, sonriendo con los dientes de la locura. Era el caos personificado, el segundo acto de una obra sombría cuyos aplausos serían sollozos. Y mientras desaparecía en el horizonte, ensangrentado, el libro aún palpitaba en silencio, con 5 sellos por abrir y 2 jinetes por liberar. El tercer sello fue roto con un sonido seco, como el crujir de una rama muerta en medio de un bosque silencioso. Y con él llegó el chirrido de ruedas oxidadas, el lamento de prensas vacías y el llanto de madres con senos secos. Surgió el tercer jinete, montado en un corcel negro como el carbón, envuelto en sombras que parecían absorber la luz a su alrededor. No portaba espada ni arco. En su mano sostenía una balanza. Su nombre era Hambre. Su mirada era vacía, profunda como un pozo sin fondo, y su presencia
marchitaba la tierra bajo los cascos de su caballo. El trigo se secaba antes de madurar, las viñas lloraban vinagre, y los graneros se vaciaban como devorados por ratas invisibles. Y entonces se escuchó una voz entre los 4 seres vivientes que resonó entre las nubes oscuras. 1 medida de trigo por 1 denario, y 3 medidas de cebada por el mismo precio. Pero no dañes el aceite ni el vino. Era el clamor del desequilibrio, de la injusticia, del hambre selectiva que devora a los pobres y perdona a los ricos. Las calles se llenaban de cadáveres hambrientos, huesos cubiertos apenas por piel. Los padres vendían sus almas por un puñado de granos, y los reyes guardaban reservas de comida tras murallas doradas. El hambre no venía sola. Traía consigo la corrupción, la avaricia, la desesperación. Erigía altares donde el alimento era el ídolo y el estómago, el templo. Sus sonrisas eran secas como los campos que dejaba atrás, agrietados, estériles. Donde pasaba, los niños dejaban de llorar, no por consuelo, sino por agotamiento. El mundo se inclinaba una vez más, no por reverencia, sino por debilidad. Y aún con las rodillas en el suelo, los hombres no sabían que lo peor aún estaba por venir, porque aún quedaba un sello por abrir, y la figura más terrible esperaba su hora. El 4.º sello fue roto con un sonido diferente a los anteriores, no un trueno, sino un suspiro gélido, como el último aliento de un moribundo. Y cuando el sello cayó, se alzó el último jinete, montado en un caballo lívido, de color pálido como huesos antiguos expuestos al sol. Su nombre era Muerte, y el infierno lo seguía de cerca, como un perro hambriento a la espera de sobras. No corría como los otros, sino que avanzaba con una calma cruel, porque sabía que todos, tarde o temprano, caerían ante su presencia. Su sombra no era solo oscuridad, era ausencia de calor, de latidos, de esperanza. Donde él pasaba no había gritos, solo silencio. Las hogueras se apagaban, los ríos se estancaban, los corazones se detenían. Su mirada atravesaba carne y alma, y hasta los demonios desviaban sus ojos. Muerte no usaba armas, no las necesitaba. Su toque era suficiente. Reyes morían en tronos de oro, mendigos bajo puentes de piedra. Niños, ancianos, héroes y villanos, todos eran iguales ante él. El mundo, ya herido por la conquista, desgarrado por la guerra y vaciado por el hambre, ahora se arrodillaba ante el fin. Y tras él marchaban pestes, enfermedades sin nombre, plagas que surgían de la nada y consumían multitudes como viento sobre cenizas. Las tumbas ya no daban abasto. Las ciudades enmudecían y el polvo lo cubría todo como mortaja. El cielo se oscureció, la tierra fría, y en el silencio sepulcral solo se oía el sonido de las páginas pasando en el libro sagrado, porque aún quedaban sellos, sí, pero los 4 jinetes, juntos ahora, cabalgaban por la tierra, y su paso marcaba el inicio del fin. No era solo destrucción, era juicio. Los 4 jinetes cabalgaban lado a lado ahora, como acordes disonantes de una sinfonía apocalíptica que llegaba a su clímax. Conquista al frente, altivo, como un rey que se cree Dios, abriendo camino entre multitudes enloquecidas. Guerra, a su derecha, girando su espada invisible, sembrando caos entre los que aún intentaban resistir. Hambre seguía a la izquierda, dejando tras de sí campos quemados, mercados vacíos y ojos hundidos que suplicaban sin voz. Y en el centro de la retaguardia venía Muerte, sin prisa, sin piedad, recogiendo todo lo que quedaba con un gesto indiferente. Las trompetas aún no habían sonado, los ángeles aún no habían descendido, pero la tierra ya temblaba. Hombres y mujeres miraban al cielo en busca de una respuesta que no llegaba. Los templos estaban vacíos, las oraciones silenciadas por la cruda y palpable sensación de que el tiempo se estaba disolviendo. Los colores del mundo se volvieron grises, como si hasta la luz tuviera miedo. Las religiones callaron, los ejércitos se dispersaron, los sabios enloquecieron. Ya no había estrategia, ni lógica, ni salvación, solo la marcha inevitable de los 4. Sus pasos
marcaban eras, sus huellas rasgaban mapas y sus ojos, cada uno a su manera, reflejaban el mismo destino, el fin. No se trataba solo del cierre de una historia, era el colapso de la propia idea de continuidad. Y aún así, incluso con todo desmoronándose, había quienes miraban al cielo esperando algo, tal vez un último acto de misericordia, tal vez el séptimo sello, tal vez esperanza. Y entonces el cielo tembló como un lienzo rasgado por manos invisibles. La tierra se retorció con dolores de parto y el sol se oscureció como si hubiera sido apagado con un soplo divino. Las estrellas cayeron como higos verdes de un árbol sacudido por vientos cósmicos. Cada elemento de la creación parecía rebelarse contra su propia esencia. Montañas se deshicieron en polvo, islas se movieron como hojas en el mar y los cielos se enrollaron como un pergamino antiguo que ya había cumplido su propósito. Los reyes de la tierra, los grandes generales, los ricos, los poderosos, los libres y los esclavos, todos buscaron cuevas y rocas, tratando de esconderse del rostro de aquel que estaba sentado en el trono y de la ira del Cordero. Pero los 4 jinetes, ahora figuras titánicas recortadas contra el telón de fondo del colapso del universo, no se detenían. Su jornada no era impulsada por elección, sino por profecía. No tenían sentimientos, ni dudas, ni compasión. Eran ejecución pura, encarnaciones de lo que fue escrito antes del tiempo. Y aún así, en el valle más profundo de la ruina, algunos pocos aún mantenían los ojos en alto. Había algo en ellos que los jinetes no podían tocar. Una chispa. ¿Qué era eso? Fe, locura, tal vez el inicio de una nueva revelación. Porque incluso entre los escombros, una semilla puede resistir al fuego. Y mientras los 4 seguían avanzando, implacables, el sonido de trompetas distantes comenzaba a insinuarse en el horizonte, no como anuncio de victoria, sino como preludio de algo aún mayor. Las trompetas resonaron por el vacío, atravesando el firmamento como lanzas sonoras que hacían titubear al mismo tiempo. Cada nota era una astilla de eternidad clavada en la carne del mundo. Los 4 jinetes no se detuvieron. Al contrario, alzaron la mirada como si reconocieran ese sonido no como alerta, sino como llamado. Ellos no eran el fin, solo el comienzo del fin. Los 7 ángeles con trompetas se estaban preparando y cada uno cargaba no solo sonidos, sino juicios. Mientras tanto, los jinetes se dispersaban por las 4 direcciones de la tierra como semillas de desolación lanzadas al viento. Conquista tomaba los corazones, no por la fuerza, sino por la ilusión. Mentiras doradas que parecían verdad. Guerra incendiaba naciones con miradas, sin necesidad ya de espadas. Hambre ya no requería campos, le bastaba con el vacío en el pecho de los hombres. Y muerte, muerte, caminaba ahora sin caballo, como sombra sobre los hombros de la humanidad. Ellos habían sembrado la cosecha del juicio y ahora las estrellas caían como lágrimas de un cielo que lamentaba. Pero en el centro de todo, algo aún brillaba, un trono, intacto, rodeado por seres de ojos y alas ante quien el libro había sido entregado, los sellos rotos. Y el Cordero, aquel que muchos creyeron solo sacrificio, era también juez. Los hombres que quedaban entre lágrimas preguntaban, ¿quién podrá mantenerse en pie? Y en el eco de esa pregunta, que flotaba como un velo sobre los montes derretidos, los jinetes seguían su curso, sabiendo que la respuesta aún estaba por escribirse, tal vez en las páginas de una nueva creación y en la estela de la devastación. Mientras los vientos aullaban como espectros sin hogar, la humanidad restante comenzó a comprender lo que los 4 jinetes realmente representaban. No eran solo agentes de destrucción, eran espejos, reflejos amplificados de lo que la propia humanidad había cultivado durante siglos. Conquista, nacido de la ambición desmedida; guerra, forjado por el orgullo y la sed de poder; hambre, hija bastarda de la desigualdad y la codicia; y muerte, muerte era inevitable, pero se alimentaba del desprecio por la vida. A medida que hombres y mujeres miraban a su alrededor, no veían solo ruinas físicas, sino el colapso de todo lo que habían construido sobre el ego y la vanidad. El oro ya no tenía valor.
La sangre no distinguía al noble del plebeyo. Las murallas construidas para separar caían junto con las ciudades. Algunos, enloquecidos, aún intentaban invocar a antiguos dioses, de piedra o de papel, pero sus altares estaban agrietados y sus ídolos mudos. Otros, en silencio, caían de rodillas, no por imposición, sino por reconocimiento. Era el momento en que los ojos se abrían a lo que siempre había estado oculto, que no hay poder mayor que la verdad y que ninguna espada hiere más que la propia conciencia. Y en medio de ese despertar tardío, una pregunta comenzó a formarse en los corazones. ¿Y si aún quedara tiempo? Si los sellos fueron abiertos para revelar y no solo para destruir. Pero los cielos estaban cerrados y los 4 jinetes aún cabalgaban. El tiempo del arrepentimiento tal vez ya había pasado, o tal vez estaba por comenzar. Los ecos de los pasos de los jinetes comenzaron a perder en fuerza, no por cansancio, sino porque su labor estaba casi completa. Los paisajes que quedaban ya no recordaban al mundo de antes. Eran tierras de silencio, de almas susurrantes, de recuerdos transformados en polvo. Y entonces, entre los restos de la destrucción, se alzó una multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban de pie, no por fuerza, sino por fe. Vestían ropas blancas, lavadas no en aguas limpias, sino en la sangre del Cordero, símbolo de la redención que había atravesado eras y resistido al toque de los jinetes. Sus rostros no mostraban miedo, no lloraban, no temblaban. Eran como antorchas en medio de la oscuridad, llamando la atención incluso de los propios jinetes, que por primera vez vacilaron. ¿Qué era aquello? No era resistencia, era algo más profundo, era rendición, no al dominio, no a la espada, no al hambre ni a la muerte, sino a la promesa. Una promesa hecha antes del primer sello, antes incluso del tiempo. Los jinetes, inmensos como tormentas, se detuvieron. Conquista bajó su corona, guerra silenció su espada, hambre cerró su balanza y muerte, por primera vez, pareció cansada. Habían hecho lo que debían, pero no eran dueños del fin, eran solo el presagio. El verdadero fin, o inicio, descansaba ahora en las manos de aquel que estaba en el trono, cuyos ojos como llamas escudriñaban no solo el mundo, sino los corazones. Y el libro, ahora con los sellos rotos, esperaba ser cerrado o reescrito. Y así llegamos al fin, o al inicio, como algunos se atreverían a llamar. El libro estaba abierto, sus misterios desvelados, sus sellos rotos como promesas antiguas reveladas a la luz del destino. Los 4 jinetes permanecían inmóviles, sus monturas resoplando como si sintieran el peso del silencio que flotaba sobre todo. Un silencio absoluto, pero no vacío. Era el tipo de silencio que precede a la voz del Eterno. Y entonces, desde las nubes, se rasgó una luz que no cegaba, sino que revelaba. No era como el sol, ni como el fuego. Era algo más antiguo que ambos. Era la misma presencia, y de ella una voz habló, no con sonido, sino con verdad. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y el mundo tembló, no de miedo, sino de expectativa. Las piedras florecieron, los muertos en silencio oyeron, los cielos rasgados se cosieron con luz, y los jinetes, ahora pequeños ante la gloria, alzaron la vista hacia aquel que los había enviado. No fueron desterrados, no fueron destruidos, simplemente desaparecieron como sombras ante el amanecer. Sus papeles estaban cumplidos, porque el Apocalipsis nunca fue solo destrucción, fue revelación. Revelación de lo que somos, de lo que fuimos y de lo que podremos ser. El juicio vino, sí, pero con él la promesa. Una tierra sin dolor, un cielo sin lágrimas, una eternidad sin separación. El último sello había sido abierto y el libro de la historia de los hombres por fin encontraba su última página, solo para dar lugar al primer capítulo de una nueva creación. Los 4 jinetes del Apocalipsis, tal como están descritos en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, son símbolos poderosos y multifacéticos que trascienden el tiempo y el contexto literal. En una lectura filosófica, representan no solo fuerzas destructivas,
sino revelaciones profundas sobre la condición humana y los ciclos de la civilización. Cada jinete es una manifestación de algo que ya habita en el corazón del hombre, y su llegada no es tanto una imposición divina, sino un permiso para que lo oculto salga a la luz. El jinete blanco, muchas veces identificado como conquista o engaño, puede verse como la sed insaciable de poder disfrazada de gloria. Es la ambición que se enmascara de propósito, la búsqueda de dominio que se presenta como progreso. Filosóficamente, representa el ego elevado a la posición de divinidad, cuando la voluntad de vencer a los demás eclipsa la voluntad de vencerse a uno mismo. El jinete rojo, la guerra, muestra la fragilidad de la paz humana y cuánto somos prisioneros de la violencia como lenguaje. No es solo el conflicto armado, sino el símbolo de las divisiones, del orgullo y de la incapacidad de convivir con lo diferente. Es el reflejo de la naturaleza humana descontrolada cuando el diálogo cede espacio al instinto. El jinete negro, el hambre, desnuda la desigualdad y la injusticia estructural. Señala el hecho de que la escasez muchas veces no es ausencia de recursos, sino resultado de corazones endurecidos, sistemas corruptos y codicia institucionalizada. Revela que el sufrimiento de muchos sostiene el confort de pocos, una crítica social profunda disfrazada de símbolo profético. Por último, el jinete pálido, la muerte, es el único verdaderamente universal. No diferencia, no juzga, no negocia. Filosóficamente nos confronta con la finitud, recordándonos que toda vida tiene un final y que, paradójicamente, es esa misma finitud la que da valor a la existencia. No es castigo, sino consecuencia. Juntos, los cuatro no son solo heraldos del fin del mundo, sino mensajeros del fin de un mundo edificado sobre orgullo, separación, injusticia y olvido de Dios. El Apocalipsis no es el deseo divino de aniquilación, sino la revelación de lo que sucede cuando el ser humano, alejado de la fuente de la vida, cosecha los frutos de su propio desvío. En última instancia, los jinetes no vienen solo a destruir, vienen a exponer, y en la exposición del caos señalan con terrible claridad la necesidad de redención, de arrepentimiento, de renovación. Son señales de que el fin puede ser también una invitación a recomenzar. Y ahora que has presenciado la jornada oscura y épica de los 4 jinetes del Apocalipsis, queremos saber cuál de ellos te impactó más. ¿Qué opinas de esta interpretación bíblica llena de misterio, simbolismo e intensidad? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu visión es muy importante para nosotros. Y si esta historia te tocó de alguna manera, dale like al video, compártelo con quienes aman temas bíblicos y apocalípticos. Y por supuesto, suscríbete al canal Virtud en Verso para seguir acompañando más contenidos como este. La revelación es solo el comienzo.